Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va la lectura de los artículos que encontraste? Sí, ya, bueno, sí, ya encontré varios artículos más relacionados y sí, bueno, no son exactamente de lo mismo, pero sí tienen relación. Ok, eso es bueno. Y también, bueno, encontré otros, pero en sí tengo que solicitar permiso y ya, bueno, me van a responder a ver si me dan permiso de que los pueda descargar o no. Pero ya, sí, ya tengo varios. Unos en inglés también que encontré apenas. Oye, ¿y cómo que permiso? ¿Por qué? Es que nomás como que son como páginas que se llaman Red Gay. Bueno, como esos que presento, que te dicen que como que enviarle un correo al autor. Y así el autor te autoriza, ya te como que te presenta la información. Como que nomás te dan de la información. Y ya si quieres leer todo el artículo, como que tienes que pedir permiso. Pero nomás así como por correo, pues. O ya, en ResearchGate dices que los encontraste. Ajá. Bueno, algunos artículos, digamos que solamente te pide, como que el autor te tiene que autorizar para poder leerlos. Como que son Ajá. particulares o algo así, no entiendo. Pero en Ok. otra parte sí, ya tengo artículos libres, pues sí tengo artículos que no tan privativos, porque los otros sí son como más privativos, o son, tal vez porque son de como de universidades privadas o eso, como que tienen Ajá. más privacidad o así que para poder leerlos, pero hay otros que sí son libres. Y pues es que eso de la ciencia también es un negocio, ¿no? Y pues también hay muchas editoriales que, pues por ejemplo, tú tienes un documento, un artículo, lo quieres publicar en una revista. A lo mejor la revista a ti como autor no te va a cobrar, pero le va a cobrar luego a las personas que lo quieran leer. Ujú. Sí. Por eso, por ejemplo, esta plataforma, no sé, plataforma, página de SciHub es tan popular, ¿no? Ujú. Ya ves Sí. que ahí puede uno luego encontrar o tener acceso a muchos artículos. ¿Sí habéis escuchado de esta página que te menciono? Sí. Entonces, pues bueno, es que bueno que que hayas encontrado algo sobre relacionado a lo tuyo, pero que no sé exactamente lo que tú quieres hacer. Eso es bueno. Ujú. Sí. Es bueno que haya cosas similares, pero no iguales. Ok. ¿Y cómo va la lectura del texto de cómo redactar un tema? En esta parte, ayer ya no pude leer más porque por lo que estoy, porque en sí los artículos que le mencioné están en inglés y entonces los estoy traduciendo y Ah, eso sí ya. ya no le pude avanzar mucho. Me Ok, quedé en está el bien. capítulo 4. Ok, está bien. Quiero compartir contigo, o quiero que chequemos eh, este pequeño resumen de prueba de hipótesis. Sí. Está muy relacionado con aquello que vimos hace, que fue un año o algo así en estadística. Ujú. Sí, bueno.
Entonces, esto es un poquito más general. Lo que se hace pues ya en la práctica es recolectar los datos en la muestra, calcular los estadísticos y pues realizar una inferencia mediante las técnicas estadísticas que sean apropiadas, ¿no? Y con eso tener información acerca de todo el universo. Por lo que veo que tienes planteado en tu proyecto, de los estudiantes de informática vas a seleccionar una muestra, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo de qué tamaño has pensado la muestra? pues bueno, en sí, ya que la población de informática no es tan grande, yo decía que, bueno, proponíamos que más de la mitad o en sí casi toda, porque la población en sí pues son pequeños grupos. Sí, yo también pensaría que son pocos y que sí se prestaría a que pudieras trabajar con todos, pero pues ya dependerá de cómo lo consideren más adelante, ¿no? Sí. Pero si son pocos alumnos, pudiera ser una alternativa. Y bueno, en general la estadística inferencial pues la utilizamos para probar hipótesis poblacionales, estimar parámetros, a lo mejor estimar la media, y mediante la prueba de hipótesis determinamos si la hipótesis que se propone es congruente o va de acuerdo con los datos de la muestra. Es importante la distribución muestral, que es el conjunto de valores sobre una estadística de todas las muestras de determinado tamaño de una población. ¿Recuerdas? Nosotros vimos que algunas variables tenían una distribución Z, es decir, una distribución normal, que algunas otras variables pues a lo mejor seguían una distribución T de student, o que se aproximaban a estas de acuerdo a lo que se quería estudiar, ¿no? Aquí el teorema central del límite nos dice que si una población que puede no ser normal y tiene media M y desviación estándar S, entonces la distribución de las medias en el muestreo de la población tiende a una distribución normal con media M y distribución S, donde N es el tamaño de la muestra. Entonces, aquí no salió el numerito de la fórmula, pero la desviación de la muestra está estrechamente relacionada a la desviación de la población. No sé si te acuerdas de cuánto era este valor. Ya tiene tiempo, ¿verdad? Era algo así como S sobre raíz de N. El nivel de significancia, que es un nivel o que nos indica cuál es la probabilidad de equivocarse, ¿no? Y en las pruebas de hipótesis, pues puede haber análisis paramétricos y no paramétricos. Para los análisis paramétricos se parte de algunos supuestos. El primero, que la distribución poblacional de la variable dependiente es normal, que el nivel de medición de las variables es por intervalos o razón, y cuando dos o más poblaciones se estudian, pues tienen una varianza homogénea. Las poblaciones poseen una distribución similar en sus distribuciones. Dentro de las pruebas más utilizadas para probar hipótesis está el coeficiente de correlación de Pearson y la correlación lineal, la prueba T, la prueba de contraste de la diferencia de proporciones. Aquí vienen algunas otras que no estudiamos nosotros, pero que son utilizadas ampliamente. El análisis de varianza,
ya sea unidireccional o factorial, y el análisis de covarianza. Como recordatorio, el coeficiente de correlación de Pearson nos servía para medir la relación lineal entre dos variables. La simbolizábamos con una letra R, involucraba dos variables y lo calculábamos a partir de valores de la muestra para estas dos variables. Y de acuerdo a los resultados que nos pudiera arrojar este coeficiente de correlación, pues va a ser de qué tan buena es o qué tanta proporción lineal hay entre los datos. Si nos daba -1, querría decir que había una correlación negativa perfecta, es decir, cuando incrementa el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. Cuando teníamos valores cercanos a 0, pues no había una relación lineal visible. Y cuando el valor estaba cercano a 1, pues había una relación lineal positiva. Es decir, que cuando incrementa el valor de una variable, incrementa también el valor de la otra. Por lo regular, tratamos de utilizar aproximación lineal cuando el coeficiente de correlación está cercano a 1 o -1. Y relacionado con estos valores, pues está el valor del coeficiente, la significancia y el número de casos que estén relacionados. La regresión lineal, que me parece que ya no alcanzamos a ver en nuestro curso de estadística, lo que se hace es que se propone, por lo regular, digamos, tienes tus datos. A partir de los datos, a lo mejor haces tu diagrama de dispersión y observas en el diagrama, que hay una aparente relación lineal. Entonces calculas el coeficiente de correlación de Pearson y a lo mejor te da cercano a 1 o -1. Y entonces procedes a tratar de encontrar una recta que quede más o menos cerca de todos los datos, una línea recta. Hay un procedimiento sencillo para encontrar esto. Por ejemplo, Excel lo hace. No me acuerdo si tengo por aquí algún ejemplo, déjame revisar, probablemente sí.
Entonces, aquí hay un ejemplo, pero los datos son estos en las columnas X y Y. Con estos se trazó este diagrama de dispersión donde se observa una relación lineal negativa. Y el cálculo del coeficiente de correlación es de menos 0.96, así que hay una buena relación lineal negativa. Así que una vez que se tienen los datos, tú puedes poner que te haga el diagrama de dispersión, y dentro de las opciones puedes escoger esta que dice aquí línea de tendencia. Y entonces puedes escoger lineal, exponencial, etcétera. En este caso se ha escogido la lineal, y entonces ya te muestra la relación lineal que hay. Y si quieres, le das clic aquí y ya te presenta la ecuación en el gráfico. Puede presentar el valor de r cuadrada, si quieres señalar alguna intersección, etcétera. Por si llegara a serte de utilidad el trazar alguna regresión lineal. Entonces, pues también tenemos la prueba T, que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Pues se utiliza la letra T para simbolizarlo. Como hipótesis, es la diferencia entre dos grupos. En este caso, la hipótesis de investigación propone que los grupos difieren de manera significativa entre sí. La hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. Los grupos pueden ser dos plantas comparadas en su productividad, dos escuelas contrastadas en los resultados a un examen, dos clases de materiales de construcción, etc. Entonces, las variables que están aquí es la comparación que se realiza sobre una variable. Si hay diferentes variables, se efectúan varias pruebas T, una por cada par de variables, y la razón que motiva la creación de los grupos puede ser una variable independiente. Por ejemplo, un experimento con dos grupos, donde a uno se le aplica el estímulo experimental y al otro no, es decir, es de control. Las variables pueden ser de intervalos o de razón, y casi siempre el valor T se calcula ya por algún programa. O pues bueno, ya en el caso de que lo vayas a aplicar en tu tesis, lo buscas aplicarlo con algún software. También hay prueba de diferencia de proporciones, y también está el análisis de varianza, que esta analiza si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. La prueba T se usa para dos grupos y el análisis de varianza unidireccional se usa para más de dos, aunque con dos grupos también se puede utilizar. La hipótesis es de diferencia entre más de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí, y que la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. Las variables se tiene una independiente y una dependiente. El tipo de variables son categóricas. La independiente y la dependiente pueden ser de intervalos o razón. Por ejemplo, podemos hablar de religión, de nivel socioeconómico, que lo podemos clasificar como alto, muy alto, medio, bajo, muy bajo, antigüedad en la empresa. Así que el análisis de varianza produce un valor conocido como F o razón F, que se basa en una distribución muestral
conocida como distribución F, que es otro tipo de distribuciones muestrales. F de Fisher también le llaman. Compara las puntuaciones debidas a dos fuentes diferentes de razón. También para los análisis no paramétricos debe partirse de las siguientes consideraciones. No requieren hacer que se suponga algo sobre la distribución de la población. Pueden utilizarse para distribuciones no normales y las variables no necesariamente tienen que estar medidas por intervalos o razón. Pueden analizar datos nominales u ordinales. Si se quiere aplicar análisis no paramétricos a datos por intervalos o de razón, necesitan resumirse a categorías discretas, o unas cuantas. Y las variables deben ser categóricas. Chi cuadrada es una prueba estadística también para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Se simboliza con la letra griega chi elevada al cuadrado y sirve para probar hipótesis correlacionales. Las variables involucradas son 2 y la prueba chi cuadrada no considera relaciones causales. Las variables pueden ser nominales u ordinales. Lo que se hace es que se calcula por medio de una tabla que es un cuadro de 2 dimensiones y cada dimensión tiene una variable. Entonces, luego cada variable se subdivide en 2 o más categorías. En resumen, podemos decir que si la pregunta de investigación es descriptiva, puede tener datos nominales, ordinales, por intervalos o de razón, pues algún procedimiento o pruebas que se les pueden aplicar es la moda, la mediana, la moda, de acuerdo a los datos, ¿no? Si los datos son por intervalos o razón, pues se les pueden aplicar media, mediana, moda, desviación estándar, varianza y rango. Si la pregunta de investigación es sobre la diferencia de grupos, pues si tenemos dos variables, pues hay, digamos, dos situaciones. Si tenemos pruebas correlacionadas, podemos utilizar para datos nominales la prueba de McNema, para datos ordinales la prueba de Wilcox y para datos por intervalos la prueba T para muestras correlacionadas. Si las muestras son independientes, si son datos nominales, puede utilizarse chi cuadrada. Si son datos ordinales, la prueba Mann-Whitney-U o prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Datos por intervalos o razón, la prueba T para muestras no correlacionadas o independientes. Si son más de dos variables o grupos, si son muestras correlacionadas con datos nominales, la prueba Q de Cochrane. Si son datos ordinales, análisis de varianza de Friedman en 2 días. Si son de datos por intervalos o de razón, análisis de varianza. Si son datos por intervalos o razón, con control de efectos de otra variable independiente, análisis de covarianza. Si son muestras independientes con datos nominales, chi cuadrada para cada muestras independientes. Si tenemos datos nominales u ordinales, categóricos o de intervalos de razón, chi cuadrada de Friedman. Si son datos ordinales, análisis de varianza de una vía de Kruskal-Wallis. Y si son datos por intervalos o razón, el análisis de varianza. Si la pregunta de investigación es correlacional, si son dos variables con datos nominales, el coeficiente de contingencia o phi. Si son datos ordinales, coeficiente de rangos ordenados de Spearman o coeficiente de rangos ordenados de Kendall. Si son dos variables con datos por intervalos o razón, el coeficiente de correlación de Pearson. Si son dos variables con una variable independiente y una independiente, podemos utilizar regresión lineal. Si
tenemos dos variables con datos por intervalos y nominales o ordinales, el coeficiente visceral puntual. Tenemos datos por intervalos y una dicotomía artificial en una escala. Entonces, la dicotomía es artificial porque subyace una distribución continua, el coeficiente visceral. Y si se tienen más de dos variables, para datos nominales, el análisis discriminante. Para datos ordinales, el análisis de correlación parcial por rangos de Kendall. Y para datos por intervalos o razón, el coeficiente de correlación parcial o múltiple. Y también R cuadrado. Si tienes una pregunta de investigación causal o predictiva, donde tengas diversas independientes y una dependiente, podemos utilizar regresión múltiple. Si tenemos diversas independientes y dependientes, análisis multivariado de varianza. Si hay agrupamiento, membresía de todos los datos, análisis del discriminante. Si hay estructuras y redes causales, análisis de patrones o vías. Si la pregunta de investigación, estructura de variables o validación de constructos, se puede utilizar el análisis de factores. Es importante que las variables deben estar por intervalos o razón. Y así que aquí están las pruebas y los tipos de hipótesis que prueban. El coeficiente de correlación de Pearson sirve para hipótesis correlacionales. La regresión lineal para cuando hay una relación causal, la prueba T para una diferencia de grupos, el contraste de diferencia de proporciones para diferencia de grupos, análisis de varianza para diferencia de grupos, o bien causal, el análisis de covarianza puede ser correlacional o causal, chi cuadrada para diferencia de grupos para establecer correlación, coeficiente de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas, para hipótesis correlacionales, lo mismo que los coeficientes de correlación de Spearman y Kellman, el coeficiente eta para relaciones no lineales. Así que estas serán algunas, bueno, este pequeño recordatorio sobre prueba de hipótesis y tal vez algunas que son adicionales, que algunas no vimos, algunas, la regresión lineal no la vimos por falta de tiempo y algunas otras porque de plano no estaban en el programa de estudios, pero son utilizadas y me pareció bueno que lo supieras por si tienes la necesidad de probar algo de manera estadística en tu trabajo. ¿Alguna pregunta? Bueno, por ejemplo, esa pregunta de investigación, en cuanto a la pregunta de investigación y para comprobar estadísticamente, ¿se puede plantear desde el inicio qué método voy a utilizar? ¿O ya se utiliza ya que se obtuvieron resultados y de todo? Cuando ya tengo toda la información. Supongo que en un inicio puedes plantear ya algo si sabes más o menos ya, por ejemplo, cuáles son los instrumentos o el tipo de información que vas a estar, los datos que vas a estar manejando. Si ya sabes cuáles son los datos o los tipos de datos que vas a estar manejando, a lo mejor sí puedes decir desde el principio, como el resultado de, a lo mejor de las encuestas que voy a aplicar son de este tipo, pues voy a aplicar esta técnica para analizarlas. Y esto porque ya a lo mejor ya sabes cuál es el tipo de información que vas a manejar. Sí. Si no se sabe qué información se va a manejar, pues entonces pues no puedes decir cuáles son las pruebas que vas a utilizar.
Ujú, sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Mm, Creo que no, pues supongo que, bueno, el método ya depende mucho del objetivo o el ámbito que se quiere obtener para la investigación. Solamente sería de ir consultando y relacionando qué es lo que se quiere buscar o obtener como resultado, ¿o no? Así es, tienes que checar qué es lo que, pues, tu objetivo de investigación, qué es lo que vas a probar, si es que es el caso, ¿no? Ujú, sí. Ok, muy bien. Entonces eso era lo que quería que checáramos el día de hoy, esta parte de pruebas de hipótesis. Si no hay más preguntas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy y dejaríamos el resto de la clase para que puedas seguir con la lectura ¿cómo se llaman? De los artículos que has encontrado para que puedas avanzar con esto. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok, continuamos mañana. Vamos. Hasta mañana.